Hola, queridos audiolectores y queridas audiolectoras. El libro 12 de Flavio Josefo comienza con el relato de cómo los judíos quedaron bajo el dominio de los Ptolomeos tras la muerte de Alejandro Magno. Josefo nos cuenta que Ptolomeo I Sóter, gobernante de Egipto, conquistó Jerusalén mediante una estratagema, aprovechando el sabbat judío para entrar en la ciudad sin resistencia. Este hecho marcó el inicio de un largo periodo de dominio ptolemaico sobre Judea. Un evento significativo que Josefo destaca en este periodo es la traducción de la Torá al griego, conocida como la Septuaginta. Según el relato, Ptolomeo II Filadelfo, hijo y sucesor de Ptolomeo I, mostró un gran interés por la ley judía y solicitó su traducción para la Biblioteca de Alejandría. Josefo describe con detalle cómo 72 sabios judíos fueron llevados a Alejandría para realizar esta tarea, completándola en 72 días. Este episodio no solo tiene importancia cultural, sino que también refleja la compleja relación entre los judíos y sus gobernantes helenísticos. Por un lado, muestra el respeto y la curiosidad de los ptolomeos por la cultura judía. Por otro, subraya la creciente influencia del helenismo en el mundo judío, un tema que será recurrente a lo largo del libro. A medida que avanzamos en el libro 12, Josefo nos narra cómo el control de Judea pasó de los Ptolomeos a los Seleucidas. Este cambio de poder tuvo profundas implicaciones para la comunidad judía. Bajo el reinado de Antíoco III, el Grande, los judíos inicialmente gozaron de ciertos privilegios y autonomía religiosa. Sin embargo, esta situación cambiaría drásticamente con sus sucesores. Josefo dedica considerable atención a las luchas internas dentro de la comunidad judía durante este período. Nos habla de las disputas entre las familias sacerdotales, en particular el conflicto entre Onías III y Jasón por el cargo de sumo sacerdote. Estas rivalidades internas no solo debilitaron la cohesión de la comunidad judía, sino que también proporcionaron oportunidades para la intervención externa. El autor nos muestra cómo estas divisiones internas se entrelazaron con las políticas de helenización promovidas por los gobernantes seleucidas. Jasón, por ejemplo, obtuvo el cargo de sumo sacerdote, prometiendo a Antíoco IV Epífanes que intensificaría la helenización de Jerusalén. Esto incluyó la construcción de un gimnasio y la introducción de costumbres griegas, lo que generó una profunda división entre los judíos tradicionalistas y aquellos que abrazaron la cultura helénica. Uno de los episodios más dramáticos del libro 12 es la descripción de la persecución religiosa desatada por Antíoco IV Epífanes. Josefo narra con detalle cómo este rey seleucida, tras su fracasada campaña en Egipto, descargó su frustración sobre Jerusalén. El templo fue profanado, se prohibieron las prácticas religiosas judías y se impuso el culto a dioses paganos. El relato de Josefo sobre esta persecución es particularmente conmovedor. Nos cuenta historias de judíos que prefirieron el martirio antes que renunciar a su fe. Entre estos relatos destaca el de una madre y sus 7 hijos, quienes fueron torturados y ejecutados por negarse a comer carne de cerdo. Estas narraciones no solo ilustran la brutalidad de la persecución, sino también la firmeza de la fe judía frente a la adversidad. La profanación del templo de Jerusalén es descrita con especial énfasis. Josefo relata cómo Antíoco IV ordenó erigir una estatua de Zeus en el templo y sacrificar cerdos en el altar, actos que constituían una afrenta máxima a la religión judía. Estos eventos, según Josefo, fueron el catalizador que finalmente llevó a la rebelión de los macabeos. La última parte del libro 12 está dedicada al levantamiento de los macabeos, un punto de inflexión en la historia judía de este período. Josefo comienza narrando cómo Matatías,
un sacerdote de la familia de los Asmoneos, dio inicio a la rebelión al negarse a realizar sacrificios paganos y matar a un judío que estaba dispuesto a hacerlo. El autor describe con viveza cómo Matatías y sus hijos huyeron a las montañas, donde comenzaron a reunir seguidores. Josefo subraya la determinación de estos rebeldes, quienes prefirieron luchar y morir antes que violar las leyes de sus antepasados. El relato de las primeras batallas contra las fuerzas seleucidas muestra tanto la valentía como la astucia de los macabeos, quienes compensaron su inferioridad numérica con tácticas de guerrilla y un profundo conocimiento del terreno. Tras la muerte de Matatías, Josefo centra su narración en las hazañas de Judas Macabeo, el tercero de los hijos de Matatías. El autor describe con admiración las victorias de Judas contra ejércitos muy superiores en número. Estas batallas no solo son narradas en términos de estrategia militar, sino que Josefo las presenta como ejemplos de la intervención divina en favor del pueblo judío. Un momento culminante en el relato de Josefo es la reconquista de Jerusalén por parte de Judas Macabeo y la subsiguiente purificación del templo. El autor describe con detalle cómo Judas y sus seguidores encontraron el templo profanado y abandonado y cómo procedieron a limpiarlo y restaurar el culto tradicional. Josefo narra cómo se derribó el altar que había sido profanado y se construyó uno nuevo. También menciona la fabricación de nuevos utensilios sagrados para reemplazar los que habían sido robados o destruidos. El punto culminante de esta restauración fue el encendido de la menorá, el candelabro de 7 brazos que simbolizaba la presencia divina en el templo. Es en este contexto que Josefo introduce el origen de la fiesta de Hanukkah. Según su relato, cuando los judíos quisieron encender la menorá, solo encontraron aceite suficiente para un día. Sin embargo, milagrosamente este aceite ardió durante 8 días, tiempo suficiente para preparar más aceite consagrado. En conmemoración de este milagro, nos dice Josefo, los judíos instituyeron la fiesta de 8 días conocida como Hanukkah o fiesta de las luces. El libro 12 continúa con el relato de las campañas militares de Judas Macabeo tras la purificación del templo. Josefo describe cómo Judas no se contentó con liberar Jerusalén, sino que emprendió una serie de campañas para proteger a las comunidades judías en las regiones circundantes y expandir el territorio bajo control ammoneo. El autor narra con detalle las expediciones de Judas contra los idumeos, los amonitas y otras naciones vecinas que habían sido hostiles hacia los judíos. Estas campañas son presentadas no solo como acciones militares, sino también como actos de liberación y protección de las comunidades judías dispersas. Josefo también dedica considerable atención a las batallas de Judas contra los generales seleucidas enviados para sofocar la rebelión. Describe con admiración la valentía y la habilidad estratégica de Judas, quien repetidamente derrotó a ejércitos mucho más numerosos y mejor equipados. El autor atribuye estos éxitos no solo a la destreza militar de Judas, sino también a la intervención divina, presentando estas victorias como prueba del favor de Dios hacia la causa de los macabeos. Un aspecto interesante que Josefo incluye en su relato es la descripción de las negociaciones diplomáticas emprendidas por Judas Macabeo. En particular, el autor narra cómo Judas envió embajadores a Roma para buscar una alianza contra los seleucidas. Josefo presenta este movimiento diplomático como una muestra de la visión política de Judas, quien comprendió la importancia de contar con aliados poderosos en su lucha por la independencia. El autor describe cómo los embajadores judíos fueron recibidos favorablemente por el Senado romano, que vio en esta alianza una oportunidad para debilitar el poder de los seleucidas en la región. Según el relato de Josefo, el resultado de estas negociaciones fue un tratado de amistad y alianza entre Roma y los judíos. Este tratado no solo proporcionó
cierto respaldo diplomático a la causa de los macabeos, sino que también marcó el inicio de una relación compleja entre Roma y Judea que tendría profundas implicaciones en los siglos venideros. El libro 12 concluye con el relato de la última batalla y la muerte de Judas Macabeo. Josefo narra cómo, a pesar de sus muchas victorias, Judas finalmente se enfrentó a un ejército seleucida demasiado numeroso para sus fuerzas. El autor describe con dramatismo cómo Judas, viendo a muchos de sus hombres desertar ante la perspectiva de una batalla aparentemente imposible de ganar, decidió enfrentarse al enemigo con los pocos que permanecieron leales. La descripción de la batalla final de Judas es un ejemplo del estilo narrativo de Josefo en su máxima expresión. El autor combina detalles tácticos con reflexiones sobre el coraje y la determinación de Judas y sus seguidores. Aunque la batalla termina con la derrota y muerte de Judas, Josefo la presenta como un acto de heroísmo supremo, un sacrificio que inspiró a las generaciones futuras. Con la muerte de Judas, Josefo concluye el libro 12 de las Antigüedades Judías. Sin embargo, el autor deja claro que esta no es el fin de la historia de los macabeos. En las últimas líneas menciona brevemente que el liderazgo de la rebelión pasó a manos de Jonatán, hermano de Judas, preparando así el terreno para la continuación de la narración en el siguiente libro. Al concluir nuestro análisis del libro 12 de las Antigüedades Judías, es importante reflexionar sobre su significado en el contexto más amplio de la obra de Josefo y de la historiografía judía en general. En primer lugar, este libro representa un período crucial en la historia del pueblo judío. El relato de Josefo sobre la dominación helenística, la persecución religiosa y la rebelión de los macabeos ofrece una visión detallada de cómo la identidad judía fue desafiada y en última instancia reafirmada frente a presiones externas sin precedentes. En segundo lugar, la narrativa de Josefo en este libro refleja su habilidad para entrelazar eventos históricos con interpretaciones religiosas y morales. La persecución de Antíoco IV es presentada no solo como un acontecimiento político, sino como una prueba de fe para el pueblo judío. De manera similar, las victorias de los macabeos son atribuidas tanto a la habilidad militar como a la intervención divina. Además, el libro 12 ofrece una visión fascinante de las complejas relaciones entre los judíos y las potencias helenísticas. Josefo muestra cómo la comunidad judía no fue simplemente una víctima pasiva de la dominación extranjera, sino que interactuó de manera dinámica con las culturas circundantes, a veces adoptando elementos de estas, otras veces resistiéndose fervientemente a ellas. Por último, es importante notar cómo Josefo utiliza este libro para establecer conexiones entre el pasado que está narrando y su propio tiempo. La descripción del origen de la fiesta de Hanukkah, por ejemplo, sirve para explicar una práctica religiosa que seguía siendo relevante para los lectores contemporáneos de Josefo. En conclusión, el libro 12 de las Antigüedades Judías es una pieza fundamental en la narrativa histórica de Josefo. A través de su relato de la época macabea, el autor no solo proporciona una crónica de eventos cruciales, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la identidad judía, la fe y la resistencia frente a la opresión. Este libro, con su mezcla de drama histórico, reflexión teológica y observación política, sigue siendo una fuente invaluable para comprender tanto la historia judía como la perspectiva historiográfica de Josefo. Para concluir nuestro análisis del libro 12 de las Antigüedades Judías, es fundamental considerar su importancia tanto histórica como literaria. Desde el punto de vista histórico, este libro de Josefo es una fuente crucial para nuestro conocimiento del período macabeo. Aunque existen otras fuentes para este período, como los libros de los macabeos en la tradición bíblica, el relato de Josefo ofrece una perspectiva única. Como historiador formado en la tradición grecorromana, Josefo intenta presentar los eventos de una manera que sea comprensible y creíble para un público más amplio, no solo judío.
Además, Josefo a menudo proporciona detalles y contextos que no se encuentran en otras fuentes. Su descripción de las negociaciones con Roma, por ejemplo, ofrece una visión de la dimensión internacional del conflicto macabeo que no siempre es evidente en otros relatos. Desde el punto de vista literario, el libro 12 es un excelente ejemplo del estilo narrativo de Josefo. El autor combina hábilmente la narración de eventos históricos con discursos dramáticos, descripciones vívidas de batallas y reflexiones morales. Su capacidad para crear tensión narrativa, especialmente en los relatos de las batallas de Judas Macabeo, demuestra su habilidad como narrador. Asimismo, la forma en que Josefo estructura su narración, comenzando con el dominio tolemaico y terminando con la muerte de Judas Macabeo, crea un arco narrativo coherente que da al libro una sensación de completitud. Esto refleja la influencia de las convenciones literarias grecorromanas en la obra de Josefo. Un aspecto particularmente interesante del libro 12 es cómo sirve como un puente entre la cultura judía y la grecorromana. Josefo, escribiendo en griego para un público en gran parte no judío, se esfuerza por presentar la historia y las tradiciones judías de una manera que sea comprensible y relevante para sus lectores. Por ejemplo, al describir las prácticas religiosas judías, Josefo a menudo busca analogías en el mundo grecorromano o proporciona explicaciones adicionales. Su relato de la traducción de la Torá al griego, la Septuaginta, es particularmente revelador en este sentido, ya que presenta este evento como un encuentro positivo entre la sabiduría judía y la curiosidad intelectual griega. Al mismo tiempo, Josefo no duda en resaltar la singularidad de la tradición judía. Su descripción de la resistencia de los judíos a la helenización forzada bajo Antíoco IV Epífanes subraya la tenacidad de la identidad judía frente a las presiones culturales externas. Finalmente, es importante considerar cómo el libro 12 contribuye a la exploración de la identidad judía, que es un tema recurrente en la obra de Josefo. A través de su narración de la resistencia macabea, Josefo presenta una visión de la identidad judía que es a la vez firme en sus principios fundamentales y capaz de interactuar con el mundo exterior. La figura de Judas Macabeo, en particular, es presentada como un modelo de liderazgo judío, valiente en la batalla, fiel a la ley de sus antepasados, pero también astuto en la diplomacia internacional. Esta representación refleja quizás el ideal de Josefo de cómo los judíos pueden mantener su identidad única mientras participan en el mundo más amplio. Además, el relato de Josefo sobre la persecución religiosa y la resistencia subsiguiente sirve para subrayar la centralidad de la fe y la práctica religiosa en la identidad judía. La disposición de muchos judíos a sufrir el martirio antes que abandonar sus creencias es presentada como una prueba de la profundidad y la resistencia de esta identidad. En conclusión, el libro 12 de las antigüedades judías es mucho más que una simple crónica histórica. Es un texto rico y complejo que ofrece insights valiosos sobre la historia judía, la interacción entre culturas en el mundo antiguo y las complejidades de la identidad cultural y religiosa. A través de su narración hábil y su perspectiva única, Josefo nos proporciona una ventana fascinante a un período crucial en la historia del pueblo judío, un período cuyas repercusiones continuarían sintiéndose durante siglos. Nos vemos en el próximo análisis. Escúchame leer.